amigos, nuevamente nos reunimos para conversar de la palabra de Dios. Y hoy queremos referirnos a un tema muy bonito que se llama la historia del amor excelso. Interesante ver que la palabra excelso, según la Biblia, se refiere a la eminencia del reino de Dios. Su poder es el más elevado que existe y nadie puede superarlo. Qué bonito, ¿no? El amor excelso. Entonces, en esta historia vamos a comenzar refiriéndonos a lo que creemos que es el principio. Pero antes de entrar en la exposición del tema, les rogamos nos acompañen en una pequeña oración. Bendito Señor, en esta hora tus hijos, reunidos como estamos, en tu nombre, deseamos que nos concedas la sabiduría y el entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Danos la capacidad de guardar en nuestras mentes aquellas cosas importantes y concédenos la fuerza para cumplirlas. Con el perdón de nuestros pecados te lo rogamos y agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Dios Jesús. A Él sea toda la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias. Muy lejos, en el lado asintótico del tiempo con la eternidad, estaba nuestro Dios cavilando, por así decir. Empujado por su esencia creadora, tomó un día la decisión de crear. Fue entonces cuando encontró el primer problema, la existencia de Azazel, el que mora en el abismo, el enemigo, el opuesto a Dios. Su enemigo, que es absolutamente opuesto a su naturaleza y que, por supuesto, intentaría sabotear cualquier cosa que él desee crear. En cuanto toma cuerpo el Señor de elaborar su constitución política, que incluye los términos de su voluntad y que está diseñada para proteger a la creación de la acción de Azazel, dando lugar al nacimiento de la ley de Dios, que no solamente expresa su voluntad, sino su propia esencia y el enorme, insondable e infinito amor que tiene por su creación. Y cuánto más a nosotros, que somos imagen y semejanza de Él. Entonces, de esta manera resuelve el problema de seguridad contra el peligro que representa a Azazel. Hasta ahí todo va de maravillas. Sin embargo, debido a su naturaleza, él no puede interactuar con su creador. La posible explicación es que él, al ser pura energía, la materia creada no puede resistir su presencia. Una cercana ilustración podría ser los metales radiactivos, que si bien emiten luz, producen severos daños sobre los tejidos. De manera que luego de buscar soluciones se encuentra una muy sofisticada y práctica, que resulta la elaboración de un proyecto de él, pero que puede interactuar con la creación, y le asigna un nombre. Yo soy el que soy. El tetragrama YHWH. Vamos a ver una nota al respecto. Hoy en día sabemos resaltar que la comunidad cristiana desde el siglo I no utilizó en ningún momento el nombre sagrado. De hecho, desde que utilizó la Biblia en su versión griega, la Septuaginta o latina, la Vetus latina o la de San Jerónimo, encontró solamente la palabra Señor. Incluso por eso
hasta nuestros días, son los protestantes quienes prefieren usar la palabra Jehová, más por distinción que por otra razón. Y los católicos hemos preferido, dice la nota, el uso de la palabra Yahvé. El uso del término Jehová en el contexto cristiano se popularizó a partir de la traducción de la Biblia al latín por parte de San Jerónimo en el siglo IV. En esta traducción, San Jerónimo combinó las consonantes del tetragrama YHWH con las vocales de la palabra hebrea Adonai, creando así el neologismo Jehová. Esta adaptación se mantuvo y se extendió por Europa medieval, influyendo tanto a católicos como a protestantes. A medida que el uso del nombre se propagó, las letras J, I, V, U se pronunciaron y adoptaron según la lengua vernácula. El nombre Jehová también se utiliza en movimientos religiosos estadounidenses como el mormonismo y también el grupo de los Testigos de Jehová. Eso dice, hermanos, la Wikipedia. Interesantes detalles encontramos en esa fuente de información. Ahora sí, puede ser visto y oído, y además tiene forma antropomórfica. Y lo que es más importante, por su intermedio, el Padre puede crear prácticamente todo. Su espíritu creador continúa pergeñando otras partes de su magno plan. Entonces continúa en su meditación y a continuación toma cuerpo la idea de crear a otros seres especiales que los denominó ángeles, que llegan a constituir su compañía y serían organizados de tal manera que habrían 4 querubines con poderes muy especiales y una cantidad inmensa de ángeles que serían sus inmediatos colaboradores. Y finalmente, en esta línea de creación, concibe a otros hijos que llamaremos humanos, que siendo también a su imagen y semejanza, serían diferentes de los primeros, pues estos serían capaces de reproducirse. En una síntesis muy bien elaborada, deja claramente establecido su trabajo en el libro de Isaías, el capítulo 45 y el verso 12, donde dice: Yo hice la tierra y crié sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Hermoso texto. Dios es minuciosamente ordenado y todo lo que concibe está sujeto a leyes y normas, de manera que establece lo que conocemos con el nombre de leyes naturales, que deben cumplirse inexorablemente para garantizar su funcionamiento. En este punto aflora un problema muy grave, y es que considera que ambas creaciones, ángeles y seres humanos, para ser capaces de amar, deben tener la capacidad de decisión y por lo tanto se hace necesario el otorgamiento del libre albedrío. Genera un problema complicado ante la presencia del enemigo Azazel, que es el diablo, Satanás, los nombres que quieran ponerle. Considera que pese al nivel de perfección con el que serían creados, podrían ser víctimas del enemigo Azazel, de manera que es importante una solución definitiva para resolver un problema extremadamente complejo y que actualmente se mantiene velado a la comprensión humana, y es que si el hijo salido de sus manos, sea ángel u hombre, y peca, entonces acaba su existencia, pues transgredió los límites de la ley, que marca la frontera de la vida y la muerte. ¿Cómo hacer entonces que tengan una segunda oportunidad? La solución es fácil
enunciarla, pero resulta profundamente complicada al explicar la hermenéutica. Fundamentalmente la hermenéutica de su funcionamiento. Es más, creemos que será estudio de, por la eternidad, el famoso plan de salvación, el famoso y maravilloso plan de salvación, que requiere un intercambio de la vida divina por la del pecador, o los pecadores. En sencillas palabras, el Creador se pone en peligro debido a las siguientes consideraciones. En Génesis 2:17 dice: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque de él no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás». En primera de Juan 3, capítulo 3 y verso 4 dice: «Pues el pecado es transgresión de la ley». Y rematamos en el libro de Romanos, capítulo 6, 23, donde dice que el pecado tiene como paga la muerte. Entonces, si revisamos estos tres textos, no hay manera de evadir el cumplimiento de la ley de Dios, pues la transgresión requiere la vida del transgresor. Entonces, y aquí está el manto de un enorme misterio por lo pronto. Entonces se plantea un nuevo problema, y es que el yo soy, el que soy, no puede morir porque Él es la vida. Luego de profundas cavilaciones, recordemos que nuestro Creador no deja nada al azar, nace el plan de producir un amalgama divino-humano que, siendo Dios, tenga el carácter humano y que obviamente pueda morir en intercambio por las criaturas pecadoras. Así está el problema, ¿no? ¿Verdad? Entonces, algunas personas prefieren usar otros términos para este asunto, como que el Dios pues se reencarna. Es una palabra que no es muy agradable porque está conectada con otras formas de pensamiento. No hay una reencarnación o una encarnación, como quieran llamarla. El hecho concreto es que necesita algo que permita ese intercambio de la vida de las criaturas que tienen la probabilidad de pecar, para que estos tengan una segunda oportunidad. Ahora el plan tiene un problema complicado, y es que el Cordero de la Expiación debe mantener una hoja de vida prístina, tomando en cuenta que estará dentro del ámbito de la influencia del enemigo Azazel. Es entonces cuando el Señor Jesús se convierte en, como dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados por su sangre. Hermoso texto el de Apocalipsis. Al parecer, la solución elaborada es la correcta para preservar la creación de la acción del maligno Azazel, Satanás, como llaman, que intentará por todos los medios de destruirla. Entonces, el Padre procede a revisar el intrincado plan varias veces y llega a la conclusión que es la única manera de lograr convivir con su creación por la eternidad, porque necesario es mostrar las implicaciones de las sugerencias del maligno Azazel, desnudando completamente sus sofismas y arteras elucubraciones.
De manera que el maravilloso plan que salió de su sabiduría e inteligencia queda totalmente estructurado y definido de manera simple la presentación que responde al siguiente cuadrito, que es muy sencillo. Lo que podemos apreciar en este cuadro, que el amor de nuestro poderoso benefactor y creador es el fundamento y sustento de todo. Por un lado está la columna de la ley protectora, que es la expresión del amor de Dios. Primera de Juan 4:8 dice, porque Dios es amor. Y Romanos 12:10 dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y el inconmensurable sacrificio, como dice el texto de Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, ya está. El maravilloso y tremendamente intrincado, pero completo plan de Dios está totalmente elaborado. Todas las leyes naturales han sido diseñadas. El Señor no deja lugar para la improvisación, de las cuales es altamente probable que no las conocemos todas aún todavía. Y por otro lado, toda la temática emanada del cumplimiento de la ley espiritual, que tienen todas ellas el mismo carácter vinculante. Ahora, presenciamos la creación del tiempo, porque hasta ese momento no había tiempo. En la eternidad no hay tiempo, hermanos. La creación del tiempo, hermanos. Vamos pensando en esto. Parece una cosa media rara, ¿verdad? Antes no había tiempo, claro, no había tiempo. En la eternidad no tiene tiempo, hermanos. Pero ahora sí, al parecer, aparecen que hay tiempo, hay este elemento nuevo que se introduce. Porque antes no tenía prácticamente significado. Dice, por ejemplo, el libro de Pedro, capítulo 3 y el verso 8, dice que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso muestra que el tiempo para el Señor no es un problema. Pero a partir del momento que adoptó la decisión de proceder con su creación, comenzó el tic-tac del tiempo. Así la Biblia registra lo siguiente, el primer texto de la Biblia. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En principio de qué, hermanos? En el principio del tiempo. Pensamos que es razonable creer, que este evento está añadido a las acciones tomadas el primer día. Y de ahí sucesivamente hasta que la creación fue absolutamente terminada, de manera que el rey sabio plasmó este hecho de la siguiente manera. Acompáñenme al libro de Eclesiastés y vamos a leer el capítulo 1 y los versos del 9 al 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Una brillante síntesis de lo que ocurrió. ¿Cuándo? Bueno, Génesis capítulo 2 y el verso 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Interesante, ¿verdad? Como bien sabemos, todo estaba caminando esplendorosamente bien hasta que un día la madre de todos los vivientes cedió a la tentación de Azazel.
representada por una serpiente, y pecó, llevando por el mismo camino a su esposo Adán. En ese preciso momento, cuando esta primera pareja peca, se activa el plan más tierno, pletórico de amor, que hace que el primogénito de los muertos adopte su postura salvífica. Comienza, por así decir, la última parte del plan de Dios tocante a Él mismo. Pues hasta ese momento estaba trabajando a través de yo soy el que soy. Ahora tendría que producir al final de 4000 años una nueva personalidad muy intrincada y distinta, aunque sigue siendo el mismo. Situación que es explicada en el siguiente texto. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Interesante texto. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús, ¿no? Pero aquí aparece como yo soy el que soy. Es un hermoso texto que debe ser analizado cuidadosamente. Notemos lo siguiente. Quien habla es yo soy el que soy, conocido como Jehová o Yahvé. Luego habla nuestro bendito Jesús e instruye que le miremos a Él para ser salvos. Y finalmente, porque tanto yo soy el que soy como Jesús son extensiones de la misma fuente, es decir, son el único Dios y no hay más, y ese es el Padre Eterno. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Ahora bien, existen muchas profecías que hablan de la primera venida del Salvador, como 35 según la Biblia con comentarios de Thompson. Es más, está la profecía de Daniel, que en el capítulo 9, del 25 al 27, está aquella que señala con precisión matemática la fecha de su nacimiento, ungimiento y sacrificio. De manera que la fecha, aunque no existe consenso general, la mayoría apoya que el año 4 antes de la época de nuestro Señor Jesucristo es cuando los ángeles cantaron, según Lucas 2:14, gloria en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Interesante, hermanos, en esa fecha se da el inicio de este otro proceso. Luego de 4000 años de espera, el Salvador, en la manifestación quizás más compleja de toda la creación, crea una suerte de simbiosis de carácter divino-humano. El nombre dado por el querubín fue de Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios, que claramente define la naturaleza de su origen. Ahora está en marcha el plan de rescate del hombre y el Redentor del mundo es puesto en una tierra hostil donde reina Azazel. Pero de tal manera amó Dios que sin temor a las consecuencias va en pos de su amada creación. Notar que para entonces ya Dios se había fijado, como está en el libro de Job, se había fijado que había necedad en sus ángeles. Qué interesante, ¿verdad? Por tanto, sabía que el mal estaba germinando en un grupo de ángeles que quizás estaban esperando la ocasión para hacer realidad su malsano deseo. Así, con la preocupación resultante de 4000 años de bregar con el hombre tosudo y difícil, y más que todo mal agradecido, debía añadir el peso de la preocupación por sus amados ángeles. Así, del magnífico Redentor se dice que en Lucas 2:40, y el niño crecía y fortalecíase y se hinchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Creció bajo la atenta tutela de su madre María, quien le impartió los rudimentos de la ciencia de Dios
que naturalmente muestran la vital e insustituible labor de una madre con su prole, mientras continuaba en el camino de la vida. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres, hasta que vino el tiempo de su preparación en el ayuno de 40 días, donde dejó invalorables enseñanzas, particularmente aquella que dice que debemos estar preparados para utilizar en cualquier momento un escrito está, que por supuesto requiere de estudio permanente de la palabra de Dios de forma, permítame la repetición, constante y sostenida como única manera de preservar nuestra vida de los ataques del maligno Azazel, que también es nuestro enemigo. Y dice Lucas en 4:13, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Luego de que Juan el Bautista fue tomado prisionero, el Señor, como está registrado en el libro de Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, estamos viendo muy rápidamente los eventos que se han sucedido a partir del bautizo y después el tiempo que estuvo en el desierto para ser tentado, y ahora estamos iniciando su labor pública. Tal vez podríamos decir que a partir de este momento comienza por decir oficialmente la labor más excelsa del amor de Dios por sus criaturas. Sabía que el trabajo no habría de ser fácil, porque Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él sabía eso. Pese a ello, persistió resiliente con su labor salvífica. Y registra el libro de Juan, capítulo 1, los versos 12 y 13, lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Qué hermoso texto. Y claro, nosotros estamos reunidos aquí y estudiando la Biblia y nos rodeamos del inmenso amor del Salvador y sabemos que Él es nuestro Dios y Salvador y a Él nos debemos completamente. Su poderoso amor nos cubre de las acciones del maligno Azazel y su sacrificio nos abre las puertas de la salvación. El apóstol Juan continúa explayándose en el amor de Dios y anota en el libro de Juan, capítulo 1, los versos del 14 al 18, lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Revisemos con más calma estos textos anotados, hermanos, porque son declaraciones muy interesantes. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra comprometida en el Edén, que resultaba de la expresión profunda del amor de Dios por sus hijos, ahora se hizo realidad y estaba entre los hombres y vino a rescatarlos de las fauces de Azazel. Y sigue el texto, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue uno más de nosotros,
se hizo igual a nosotros y por nosotros se puso en peligro fatal. Él es el don de la vida y la verdad está en Él. Y continúa, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí porque es primero que yo. El relato del apóstol de lo que hizo Juan el Bautista, no hubo más profeta más grande que él, que preparó el camino del Redentor, que aunque Juan el Bautista era mayor que Jesús en edad, afirma la eternidad del Maestro al indicar que él es antes de Juan. Interesante, hermanos. Y dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Es un pasaje teológico muy interesante, pues tanto la gracia de la salvación como la gracia de la verdad nos es dada por Jesucristo, porque la ley requiere de nuestras vidas por cuanto somos pecadores. Y continúa el texto diciendo, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Veamos una reafirmación del tema que nos referimos en un inicio. A Dios nadie le vio jamás ni le podrá ver. De manera que Jesús, que es una extensión de Él, nos hace conocer su voluntad y también nos da a conocer su excelso amor. Colosenses 1:15 nos enseña, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Interesante. Ahora comienza a cumplirse las profecías que señalan la acción de rescate que materializa el plan de salvación. Isaías 45:22 anota, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más, es el único Dios. Así como los israelitas que habían sido mordidos por las serpientes ardientes, ahora tendríamos que ver a nuestro Señor consumar el plan de salvación para obtener la salvación. El relato histórico es pletórico del amor desplegado por Jesús en favor de sus hijos, que con una paciencia interminable, nacida de su amor inquebrantable, veía cómo la gente olvidaba todas las bendiciones recibidas y a pesar de ello, persistió resiliente en su labor salvífica sin interrupción ni desánimo. Grandioso. Consideremos la siguiente porción de las Escrituras. Es un pasaje un poquito largo, del capítulo 53 del libro de Isaías, que dice lo siguiente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas inatractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará?
porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hermoso pedazo de la Escritura que merece tener mucho más detalle, hermanos, en su comprensión. Entonces, el texto dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Pese a las innumerables pruebas, el pueblo de Dios manifestó una terca resistencia a creer en el contenido de la palabra. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pregunta. El Señor no hará nada sin comunicar a través de sus profetas, para que sus hijos estemos informados del porvenir y también para recibir la sabiduría de lo alto. Y dice que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verdaderamente se cumplen sus palabras. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Nuestros hermanos mayores no quisieron entender la naturaleza de su misión, y se enfrascaron en teorías de emancipación temporales y tristes, decir que muchas veces fue seguido solo por los panes y el pez. A la hora de la verdad, verdaderamente pisó el lagar absolutamente solo, mientras sus más estrechos colaboradores estaban profundamente dormidos. Tal es el caso, hermanos, de las 10 vírgenes que actualmente están bajo el sopor del sueño. No olvidemos que la última batalla antes de la apertura del 7º sello será del 8º rey, apoyado por los 10 reyes emergentes en contra del Cordero, y éste los vencerá. Y así terminará el capítulo del Anticristo. Dice más: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos curados. Las consecuencias de nuestras desobediencias se reflejan en el dolor y sufrimiento que experimentó el Redentor, de las cuales a veces poca conciencia tenemos, debido a que no estamos entendiendo con profundidad las consecuencias del pecado. Comprender este tema, hermanos, es adecuadamente la expresión del Maestro cuando dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. No existe otra opción, o simplemente estamos del lado del Señor y nos salvamos, o estamos del lado del enemigo Azazel y nos perdemos para siempre. Al parecer será muy difícil para algunos de nosotros llegar a una comprensión total de la extensión del sacrificio de nuestro Dios y Señor Jesús. Porque dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Un texto que no admite mayores especulaciones.
dice claramente que Jehová cargó con nuestros pecados. Por tanto, es parte del sacrificio que estaba haciendo el Padre Eterno, quien es el que se puso en riesgo evidente al materializarse en la humanidad de nuestro buen Jesús. Así, cuando nos referimos a Jesús o a Jehová, en realidad nos dirigimos al Padre Eterno. Si requiere un poco de abstracción, sí, ciertamente, pero nuestro Dios es único y no hay más fuera de Él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es un pasaje no solamente extremadamente triste, pero también que mueve a la admiración superlativa debido a la tremenda entereza de su convicción que en medio del inminente dolor físico y espiritual se mantenía tranquilo y sereno. ¿Por qué mantuvo silencio? Porque de esta manera mostraba que estaba ahí por decisión propia y que pese a que la humanidad ni siquiera sospechaba lo que estaba en juego, mantuvo su férrea decisión de ser el sustituto de sus amados hijos. Simplemente extraordinario. No hay una palabra mejor, creo. Y dispúsose con los impíos su sepultura, más que los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Esta parte del texto es bastante complicada. Veamos. La profecía muestra que habría de ser puesto en el sepulcro de un rico. ¿Cómo lo fue? Efectivamente así. Estuvo en un sepulcro nuevo que pertenecía, como bien sabemos, a José de Arimatea. Durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, mantuvo una conducta prístina, digna de todo encomio. El sufrimiento y quebrantamiento vino del pecado nuestro, y el plan no contemplaba ninguna suerte de tratamiento especial hasta que entregó su vida por las nuestras y continuará con los pasos sucesivos. Así se profetiza que el plan funcionará a un terrible costo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El canto de triunfo nacido del amor profundo por su creación, que no evitó ser contado entre malhechores, aún así por nosotros, y dio su vida para que nosotros seamos salvos. Solamente la consideración de esta profecía de Isaías no solo debe enternecer nuestros corazones, sino llenarnos de un intenso agradecimiento hacia nuestro Señor. No en vano, las voces angélicas no se cansan de alabar al Eterno. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Este pasaje está en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, los versos del 8 al 11. Llegando la hora del cumplimiento de la profecía, el bendito Señor hizo realidad su promesa dada hace alrededor de 4000 años con una declaración categórica, fruto del coraje y valentía alimentados por su inmenso amor a nosotros sus hijos, y en solemnes palabras dijo, como está registrado en el libro de Juan 19:30, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. De esta manera se cumplió la primera parte de su promesa de rescate del ser caído, producto del pecado, y entonces algunos eventos sucedieron. Mateo 27, 51 al 53 nos cuenta, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Cuando nuestro Señor expiró, se dieron lugar estos acontecimientos que empezaremos a desgranarnos un poco. Y dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El velo del que hace referencia el texto es aquel que separa el lugar santo del lugar santísimo. De manera que de ese momento en adelante ya no habrá más sacrificio expiatorio, llega a su fin la ley ceremonial o ritual, y escrito está, como en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquellos hermanos que en forma equivocada nos llaman legalistas, no han leído, por ejemplo, este texto de Pablo, porque no diferencian las leyes, la ritual de la ley real. Y dice más, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Una primicia de la primera resurrección. Es posible admitir que los 21 ancianos que faltaban en el trono del Señor provienen de este acontecimiento. En cuanto a sus identidades, no encontramos ninguna pista. De manera que debemos tener paciencia hasta que estemos con ellos y nos enteremos de sus identidades. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vemos que antes de subir al cielo, dieron testimonio de sus identidades. De otra manera, si hubiera sido una resurrección a la manera de Lázaro, entonces es probable que habríamos oído de ellos en el relato de los evangelistas, ¿verdad? Cuando el Señor dio su último aliento, comienzan 37 horas fatídicas que terminan hasta su resurrección. Periodo en el cual se registra una muy lamentable caída de un querubín y de la tercera parte de los ángeles. Dice el libro de Juan 19, 41, 42, y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El apóstol amado nos relata los acontecimientos posteriores al fallecimiento de nuestro Señor, cuando es llevado al sepulcro que fue provisto por José de Arimatea. Hasta ese momento se había cumplido con el requerimiento de la ley de Dios, pues, como dice Efesios 1:7, en el cual tenemos redención por su sangre y la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Aleluya, hermanos. 37 horas luego del fallecimiento del Señor cumple su promesa. Juan 10, 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La enorme alegría que desató en los ángeles en una alabanza continua, como la que está registrada en el libro de los Salmos, capítulo 24, del 7 al 10, que dice: «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Toda esta alegría, algarabía, fue ensombrecida por la noticia de la rebelión de un querubín y la tercera parte de los ángeles. Los acontecimientos se sucedieron luego de que, como dice en Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios. Y el dragón, que es Azazel, fue vencido por nuestro Salvador, e inmediatamente se suceden estos acontecimientos. Apocalipsis 12:7-9 dice: «Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». ¿Quién es este diablo Satanás? Es Azazel. Entonces, estos ángeles tuvieron la experiencia de 4000 años de historia del desarrollo de las argucias del maligno Azazel, e hicieron oídos sordos. No en vano remarca la Escritura en Job 4:18 que ya entonces el Señor notó necedad en sus ángeles. Imagínense ustedes, en el libro de Job, probablemente escrito unos 1600 años antes de Jesús. Entonces, ya entonces se había notado esa necedad en sus ángeles. Claro que fueron echados del cielo al enemigo. En Ezequiel 28:18, que quedó el querubín y los ángeles, como explica, y dice: «A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor». Utiliza los mismos términos que el libro de Apocalipsis: yo te eché, te arrojé, para luego aclarar en el siguiente verso de 28:18 de Ezequiel, dice: «Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran». Qué revelador el texto, hermanos, ¿no? Entonces, el tal ángel y la tercera parte de los ángeles murieron después de las 37 horas, cuando el Señor Jesús resucitó. Se produjo este, luctuoso suceso. Hubo sí un enfrentamiento espiritual, donde el querubín y la tercera parte de los ángeles, acicateados por el enemigo Azazel, querían argumentar a nuestro Dios Jesús, pero el tiempo de gracia ya acabó para ellos. Entonces se cumplió la profecía: «Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran». Y aquellos que tuvieron 4000 años de tiempo para comprender y analizar los alcances de la desobediencia de la ley de Dios, pagaron con su vida su tosudez y necedad. Luego, el Señor de señores y Rey de reyes continúa dando aliento a sus hijos y devela el muy querido libro de la Revelación, donde nos da a conocer las acciones que tomará el Altísimo y desnuda los planes del enemigo Azazel, para que sus hijos estemos advertidos, de manera que, como dice 2 Corintios 2:11,
que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué no ignoramos? Porque tenemos el libro de Apocalipsis. Planes personalmente se encarga no solamente de seguir los acontecimientos, sino que está presente al lado nuestro, sus hijos. Apocalipsis 1, 12 al 16 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuán inmenso es el amor de nuestro Señor y Dios Jesús, que como el verdadero buen pastor no deja sus ovejas en ningún momento y está velando permanentemente por nuestra integridad. Así nuestro Dios ha estado acompañándonos a través del tiempo por estos últimos 2000 años y ahora está muy interesado en que estemos preparándonos para los acontecimientos que están al alcance de nuestras vidas. Así Mateo 24 está ya en proceso de terminación y quedan algunas pocas profecías por cumplirse. Antes de la apertura del 7º sello, luchará contra aquellos que sustentan la doctrina del anticristo y los vencerá en el plazo del año dispuesto para la destrucción del Vaticano. Así lo dice Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Como bien sabemos, este acontecimiento sucederá luego de la posesión del Consejo de Cardenales, que representarán el 8º rey, cuando comenzará el periodo de un año con tremendos acontecimientos. Esto significa que del actual Papa, Francisco, una vez que éste fallezca, saldrá otro que durará muy poco tiempo. Y después de esto vendrá ya no una persona, sino un consejo de cardenales, porque seguramente no podrán ponerse de acuerdo. Por esa razón habrá un consejo de cardenales. Y otra voz salía del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Es un periodo lleno de dificultades y peligros, pero el Señor y Dios Jesús está vigilante y cuidando a sus ovejas que oyen su voz. Se desatarán los acontecimientos reservados en el 7º sello, al final de los cuales diremos llenos de gozo y rebosantes de agradecimiento, como está en Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Será cuando se cumpla la profecía dicha por un ángel en ocasión de la visita de nuestro Salvador, luego de su resurrección, que dice así, Hechos 1:11, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha visto tomado de vosotros al cielo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Efectivamente, el Señor viene y pedirá cuentas a cada estante y habitante del planeta, incluido tú y yo, hermano. Dice el libro de Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y así, mis queridos hermanos, el magnífico plan del Dios Altísimo llega a su final y tendremos la alegría de departir con nuestro Salvador la cena ofrecida. En Mateo 28:29 dice: yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros
en el reino de mi Padre. No hay palabras para describir el inmenso e insondable sentimiento que el buen Señor tiene por nosotros. El análisis de los 6000 años de historia turbulenta muestra indiscutiblemente su paciencia, longanimidad y su silencio basadas en un amor, de manera que verdaderamente es absolutamente cierto lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Apocalipsis 22:7 dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y les conceda mucha paz y mucha tranquilidad y luz para la comprensión de su palabra. Hasta pronto.